Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Espero todos se encuentren muy bien. Les bendigo en esta semana y espero que todas sus actividades estén realizadas con éxito. El día de hoy vamos a ver el tema de dibujo cómic. Y para lo siguiente necesito que veamos el siguiente video. Cómo hacer un cómic y demás. Y aprovechando que quizás tengo este primer contacto con Marvel, quería compartir con vosotros mi experiencia, al menos a modo de prueba, y orientaros de alguna forma con esto. Hace algunos años yo pensaba que ser dibujante de cómic consistía en hacer buenos dibujos. Siempre mucha gente me ha dicho, ¡guau, dibujas súper bien, seguro que puedes trabajar en Marvel! Y estaba muy equivocado. Ser dibujante de cómic no es hacer buenos dibujos. Ser dibujante de cómic es ser un buen narrador. Y si ya lo haces con unos dibujos que te cagas, has triunfado. Y diréis, ¿narrador? ¿What? ¿Qué? Que no, que yo es que dibujo muy bien, que ya está, que yo no quiero contar cuentos, que yo quiero dibujar a Spiderman. Cuando haces un dibujo, estás representando una imagen. Por ejemplo, esto es un dibujo que hice de Spiderman con misterio. Puede ser muy bonito, pero no estoy dando información acerca de lo que está pasando, de cómo ha acabado ahí Spiderman o qué va a suceder después. Es tan solo una imagen. Sin embargo, cuando haces un cómic, las imágenes están representando los momentos de una historia. Y esto es lo que quiere Marvel, que tú sepas contar una. Os voy a poner como ejemplo un guión que Marvel me envió hace poco. Era un guión de un cómic de los All New X-Men. Tenía que dibujar 5 páginas de cómic, aunque la primera era una split page. Bueno, eran 2 páginas que estaban unidas en una sola. Lo más difícil de esto es que tengo que inventármelo todo, o sea, tengo que crear una imagen de lo que estoy leyendo. ¿Nunca os ha pasado que estáis leyendo un libro y os imagináis la escena en la cabeza? Pues exactamente igual. En el guión de Marvel aparece primero el número de la página, luego más abajo aparece el número de la viñeta y al lado del número de la viñeta aparece una descripción de lo que ocurre en ella. Si la viñeta tiene diálogo, aparece el nombre del personaje que está hablando y abajo lo que está diciendo. Una vez que ya me he leído el guión, hago un boceto previo en sucio de la página para ir tanteando los planos que me imagino. Básicamente es ensuciar el papel con las primeras ideas que se me ocurren. Cuando ya he decidido los planos, dibujo la página al lápiz. Sigue estando abocetada y demás, pero aquí me entretengo un poco más en hacer los detalles para luego poder entintarla. Luego lo escaneo y en Photoshop le cambio el modo de imagen y convierto las líneas en un color turquesa. De este modo puedo entintar mucho mejor y mis líneas se van a diferenciar de las del fondo, algo que no pasaría si entintas sobre negro, que apenas vas a notar la diferencia. Ahora vais a ver la comparativa de cuando hice la versión a lápiz con el resultado final. ¿Qué es entonces un cómic? Es un lenguaje secuenciado. En el tiempo de, digamos, hablando históricamente, esa era como fueron las primeras formas en que se presentaba una historia o un evento de lo que sucedía para contar los hechos, las crónicas, ¿verdad? Y se podía presentar de distintas formas, ¿verdad? Entonces está la modalidad arcaica, es decir, la más antigua, ya sea histórica o gráfica, de alguna temática, podría ser religiosa. Luego vino el cine, que es el lenguaje secuenciado de imágenes móviles, como vemos aquí en la imagen. La fotonovela, porque antes no existía la televisión, entonces cómo se presentaba una novela, pues por medio de las fotos, ¿verdad? Entonces era una narración fotográfica o a través de fotografías utilizando el diálogo. Y por último, que se convierte en cómic, que es una narración seriada formada por dibujos que constituyen un relato. ¿Ok? Según la Real Academia
La Real Academia del Significado de las Palabras, la RAE, ¿verdad? Cómic es una serie o secuencias de viñetas que desarrolla una narrativa, y también es un libro o revista que contiene varias viñetas, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. Will Eisner la definió como arte secuencial o narración gráfica. Scott Mullen como ilustraciones subyappuestas y otras imágenes de secuencia deliberada con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética al lector. Juan Antonio la define como un género o relato icónico gráfico o iconográfico literario que tiene como fin la distribución masiva o copias mecánicas idénticas de un soporte plano o estático de cuyos códigos, ya sea icónico o eventualmente literario, tienden a integrarse a sentido genético temporal. Y Humberto Eco la define como una historieta, define a la historieta como un producto cultural ordenado desde arriba y funciona según toda mecánica de percepción oculta, presuponiendo que en el receptor una postura de evasión que estimula inmediato variedades paternistas de los organizadores. Así, los cómics en su mayoría reflejan implícita pedagogía en su sistema y funcionan como un refuerzo de los mitos y valores vigentes, apocalípticos e integrados. Bien, algunos de los elementos importantes que debemos conocer del cómic es que el cómic tiene la palabra, tiene signos y tiene imágenes, ¿sí? Los signos pueden ser también aquellos que conocemos como onomatopeyas. Elementos visuales, es decir, que en un cómic se puede presentar dentro de una viñeta, dentro de un plano, dentro de un ángulo, en formato a color o no, o sin color. Una viñeta es la mínima unidad narrativa del cómic que delimita una cantidad de espacio temporal marcada gráficamente por líneas, así como lo vemos acá. Es decir, una viñeta es cuando está dividida la secuencia de los eventos dentro de cuadros, ¿sí? Esas son viñetas. Las formas de las viñetas pueden variar, ¿sí? Hay viñeta cerrada, que es aquella que está delimitada, y la abierta, que no tiene limitación formal, ¿sí? Por ejemplo, esta de acá, ¿verdad? No necesariamente tiene que estar dentro de un cuadro como tal, pero hay otras que sí están dentro de rectángulos y cuadros. También está la viñeta ortogonal, con sus bordes rectos y rectángulos cuadrados. La diagonal, es decir, que las líneas no van rectas, o sea, que no van ni vertical ni horizontal, sino que van de lado, ¿verdad? Diagonal. Pueden formar rombos, trapecios y dan sensación de movimientos o es dinámico. Están las viñetas exteriores, que son aquellas que se encuentran separadas por líneas o márgenes, ¿sí? Como vemos en este ejemplo. Las interiores, que se encuentran contenidas dentro de la viñeta más grande. O sea, está el cuadro grandote y dentro de ese cuadrote podemos encontrar algunas viñetas interiores, o como está al revés, que están todas las viñetas dentro y están enmarcadas por una mayor, ¿sí? Esta es la exterior. Está la viñeta decorativa, es decir, que no es usual su forma. Está la viñeta rota, es decir, que el personaje se sale del encuadre o parte del dibujo está fuera de la viñeta. Ahora, la forma de las viñetas pueden ser también simétricas, o sea, todas del mismo tamaño, asimétrica, desiguales o cada una ajustada según la acción que se está determinando. Las viñetas no sujetas o filas ni columnas, es decir, irregular, es algo inusual, es algo que no vemos regularmente. Encuadre y planos. Consiste en seleccionar una parte de la realidad que se recoge en la viñeta de acuerdo con las necesidades de la historia, dando lugar a distintos tipos de planos.
O sea, que según la necesidad que se requiere en la historia para contar, así es como se va a ir encuadrando o se va colocando el evento dentro de un plano, ¿sí? Entonces el plano es la cantidad del espacio real para colocar una imagen que nos quiera decir algo. Está el primero, que es el gran plano general o panorámico, es decir, que el ambiente no se centra, o sea, no se centra en los personajes, sino se centra en el ambiente general o el contexto de la historia. Por ejemplo, acá estamos viendo que se va a contar qué es lo que está pasando. O sea, hay agua, vemos tierra, vemos al personaje, pero no como lo principal, sino lo que queremos es resaltar el ambiente donde se está llevando a cabo el evento. El plano general son las dimensiones semejantes al personaje de la cabeza a los pies, es decir, ya presenta al personaje principal, ¿sí? Pero únicamente nos enfocamos en cómo que, o sea, si quiero saber de qué tamaño, cuál era la altura de digamos, Cronos, ¿verdad? Entonces lo voy a presentar dentro de un plano completo para ver cómo era o cómo, si, qué armas tenía, en qué áreas de su cuerpo, si usaba algo en la cabeza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si tenía algún instintivo. Ahora, el plano americano corta al personaje por las rodillas, es decir, presenta al personaje siempre como el principal, se enfoca en el personaje, pero no completo, ¿sí? El medio largo corta al personaje por la cadera, ¿sí? Así como vemos acá. El plano medio corta al personaje desde la cintura. ¿Por qué? Porque lo que interesa es la acción que está realizando el personaje, ¿sí? La diferencia entre esta y la completa es que en la completa queremos enfocarnos en todos los detalles del personaje, mientras que acá nos queremos enfocar en la acción que está realizando dentro del contexto el personaje. Y en el plano medio corto, corta el personaje del pecho, pero yo podría decir mejor que de los hombros hacia arriba. Del pecho. Perdón. El plano medio corto corta el personaje desde el pecho. Primer plano muestra desde los hombros. ¿Por qué? Porque se quiere enfocar más en una emoción gestual, ¿verdad? O psicológica, emocional. El primerísimo primer plano entre la frente y la barbilla, es decir, ya vemos ya expresiones faciales. Y en pleno detalle, es decir, un fragmento, solo una parte del personaje muy, muy, muy pequeña para denotar lo que está sucediendo o lo que está sintiendo el personaje. En este caso está llorando, si estuviera sudando o si estuviera, etcétera, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver los ángulos. El ángulo es desde el punto de vista en que se puede observar la acción. Y este puede lograr efectos visuales artísticos, dándole un significado conceptual, ya, es decir, hacer más o menos dinámico, atender a ese contexto, alejar, ¿verdad? El contexto con respecto a lo que está pasando, el personaje, etcétera, ¿verdad? La historia, el evento, ¿sí? O sea, no es lo mismo ver a un personaje desde de abajo hacia arriba que verlo de lado que verlo desde arriba. Entendemos una cosa si lo vemos hacia arriba, entendemos otra cosa si lo vemos de lado o de perfil y comprendemos otra cosa si lo vemos desde arriba. Entonces tenemos los ángulos, el frontal, ¿sí? Que es el que queremos observar desde el observador, los ojos del observador, ¿sí? Frontal es lo que vemos, lo primero que vemos cuando vemos una fotografía, es la primera parte que vemos, ¿sí? De arriba a abajo, ¿sí? Es decir,
que tú como que estuvieras viéndolo desde una azotea, ¿verdad? No es lo mismo, ya cambia la forma en que estás viendo el evento o lo que está pasando. Contrapicado, es decir, de abajo hacia arriba, ¿sí? Se ve mucho más tenebroso, más peligroso que verlo de arriba hacia abajo, donde te sientes más seguro, donde tú te ves como el quien observa y no que te observan. Cenital, el ángulo picado absoluto, es decir, que ofrece una visión totalmente perpendicular a la realidad. ¿Sí? O sea que ya nos da diferentes ángulos, nos va cambiando, no solo en forma vertical y horizontal, sino que ya podemos ver distintas partes del espacio. El ángulo nadir, que es el ángulo contrapicado absoluto, es decir, que vemos completamente desde abajo, como que el personaje estuviera encima de nosotros sobre un vidrio caminando. El plano aberrante es el encuadre que está ligeramente inclinado. Es uno de los más famosos utilizados en las películas, especialmente si vemos Marvel, ¿verdad? Ahora, si hablamos del formato, es el modo de presentar el montaje de las viñetas en papel. Es decir, en forma de caricatura, a color, no color, en blanco y negro, ¿sí? Tipos de formato puede ser en viñeta, una sola viñeta representa toda la historia. En tiras pueden haber varias tiras. Los tipos de formatos. Puede haber en página, o sea, en una sola página se cuenta toda la historia. Ya sea en un libro, como lo conocemos muy comúnmente, ¿verdad? Y tenemos tipo novela gráfica, que es un cómic de mayor complejidad, o sea, no cualquiera se mete a leer este tipo de novelas o cómics. Son un poquito más complicadas de comprender. Hablando de los colores se utilizan para ofrecer distintos significados expresivos y simbólicos y es fundamental en la narración de un cómic. Depende mucho de la escenografía, las acciones, se puede sugerir del tiempo y el espacio, entonces va implícito el color. Los elementos simbólicos pueden ser gestuales, lenguaje de cuerpo, expresión temporal, recurso cinético, metáfora visual y signo de apoyo. Vamos a ir viendo uno por uno. Los códigos gestuales, es decir, aquellos que toman parte del cabello, es decir, una persona con el pelo erizado muestra terror, ira, cólera, con cejas altas de sorpresa, cejas fruncidas, enfado, preocupación, ojos abiertos, sorpresa, ojos cerrados, sueño o que está confiado, ojos desorbitados, ya sea cólera o terror, nariz oscura, borrachera o que tiene frío, boca muy abierta, da signo de sorpresa, boca sonriente, complacencia, confianza. Si hablamos del lenguaje del cuerpo, van distintas posturas corporales y estas van modificando o definiendo el texto y son claves para transmitir una situación del estado de ánimo del personaje, como podemos ver acá, ¿verdad? Hay distintas posturas. También tenemos la estructura temporal, ¿sí? Y esto va narrando el cómic de acuerdo a los recursos del espacio temporal. El gúter es el espacio entre viñetas, ¿sí? Así como lo vemos aquí en la imagen, el gúter, espacio entre viñetas, y simboliza el espacio y tiempo que no se ve y marcará el ritmo narrativo. La transición de viñetas puede producir cambio de punto de vista o escena, cambio de espacio, cambio de tiempo, un instante, una acción, un tema o una escena sigue una idea o una escena a una escena o nos transporta a distintas
distinto, como les hablaba anteriormente, ¿verdad? Bueno, puede tener esos viajes en el tiempo, espacio, ¿verdad? En el pasado, en presente, futuro. También se puede usar la elipsis narrativa en omisión de lo que se puede intuir. Cámara lenta explica una acción empleando más tiempo del real. Flashback, salto al pasado. ¿Sí? Los recursos cinéticos son las figuras que ofrecen una ilusión de movimiento a través de la utilización de líneas, las nubes, estrellas irregulares, descomposición visual del movimiento, etc. Así como vemos acá. ¿Sí? O sea, son todas aquellas líneas o aquellos recursos que nos permiten hacer que el personaje se vea en constante movimiento o que está moviéndose por alguna situación o evento. También están las metáforas visuales. Es decir, que se determina una expresión de acuerdo a la imagen que ya se estableció. Los signos de apoyo, así como vemos aquí marcado con el círculo, estos sirven como un apoyo extra para enriquecer la expresión del personaje. Es decir, que el personaje está admirado, que está confundido o que está cómo se encuentra, ¿verdad? Los elementos verbales pueden ser el bocadillo, cartela o cartucho, onomatopeya y letras. Los bocadillos son aquellos que se insertan como un texto, ¿sí? La forma del cuerpo, la cola, denota distintos significados. La cartela o cartucho es un cuadro rectangular donde está la voz del narrador, es decir, la persona que está narrando la historia, ahí aparece el texto de lo que quieren narrar, ¿sí? Como que yo estuviera contando una historia y presento una imagen, pero voy contando y lo que yo vaya diciendo se va encerrando en un cuadro, pero aquí aparece la otra imagen porque quiero dar una demostración o pasar de un evento a otro, ¿verdad? Esos son los cartuchos. Y las cartelas, esas son las cartelas, perdón, y los cartuchos son un tipo de cartela que enlaza una viñeta con otra y esta no se encuentra recuadrada y ocupa todo el espacio de una viñeta. Las onomatopeyas son las que representan sonidos o ruidos exagerados, van dentro de un bocadillo o libres o pueden ir acompañados entre líneas cinéticas, ¿sí? Como por ejemplo, si hablamos de un bocadillo, son estas cositas que vemos acá, que parecen como que fueran flashes, ¿verdad? Y el sonido de una bomba o el sonido de un toque de una puerta, ¿verdad? Puede ir libre, es decir, que no va dentro de ningún bocadillo o ninguna viñeta, de ningún globo o ninguna viñeta, y pueden ir acompañadas de líneas cinéticas, es decir, así como está acá en la imagen, se ve que está libre, ¿verdad? También están las letras. Pueden indicar modulaciones, volumen, rasgos de carácter, se cambia el tipo, voz alta, tamaño mayor, cantando con notas, etcétera, ¿verdad? Así como vemos acá. Como ven acá, aquí dice o sea, es un sonido que hacen los leones, ¿verdad? Pero yo quiero darle volumen, entonces lo cambio y lo pongo a mayúsculas,
Entonces, si se dan cuenta, empieza con letra pequeña y baja. ¿Sí? Eso es darle volumen. O si quiero decir que está gritando, así como está aquí en el cuadro, en el cuadrito negro, que se calle ese gallo, que se calle, está gritando. Siempre los gritos van en mayúscula. ¿Sí? O signos musicales los colocamos como un recurso para denotar que la persona está cantando. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la tarea. Para la tarea necesito que en tu formato de doble oficio presentes dentro del margen. Recuérdate que siempre debes realizar tu margen y todos los bloquecitos de abajo para colocar los datos. Por favor, a partir de la guía número 3, es decir, a partir del cómic, voy a empezar a descontar puntos por lineamientos que no sigues. Por lo tanto, es importante que coloques todos los datos, nombre de la institución, nombre del alumno completo, nombres y apellidos, que aparezca la fecha en que elaboraste tu proyecto, además el nombre de la técnica. En este caso, el nombre de la técnica es el cómic y además tienes que escribir grado, ahí está, eso sería. Entonces, necesito que veas aquí en la pantalla, te daré unos ejemplos. Por ejemplo, aquí está Garfield, ¿verdad? Y cómo está la secuencia. Y bueno, este es un cómic bastante sencillo, ¿verdad? Donde están algunas de las características mencionadas anteriormente para la elaboración de un cómic, ¿verdad? El encuadre medio, donde se da únicamente el contexto de lo que está sucediendo, el plano perpendicular o el plano superficial, ¿verdad? Y además de eso, pues estamos viendo algunas emociones o líneas que le dan una expresión más fuerte, además de una onomatopeya donde dice off, ¿verdad? Es el sonido de cuando este perrito llega a saltar sobre Garfield. Ahí tenemos una idea. Esta es otra de Mafalda, ¿ve? Que da una idea, que levante la mano quien no entendió, dice la maestra, y luego el alumno levanta la mano. ¿Que no has entendido, Manolito? Le pregunta a un compañero. Nada de marzo hasta ahora. O sea, no ha aprendido nada desde marzo hasta ahora. Entonces, muy tarde se dio cuenta, ¿verdad? Ok, esa es otra idea. Yo lo quiero así, encuadrado, por favor. Encuadrado o en tiras cómicas, como ustedes prefieran. ¿De acuerdo? Espero que esto les sirva. No necesariamente tienen que hacer el que yo estoy poniendo aquí en el video. Ustedes pueden elegir otro de su propia autoría o pueden buscar uno en internet que les interese y lo pueden copiar. ¿De acuerdo? Muy bien.